Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy tengo varios invitados especiales aquí. La lluvia, está sonando un poquito la lluvia y hay un pajarito que está cantando por allá espectacular. Ese pajarito les augura a ustedes cosas buenas, cosas bonitas, cosas maravillosas que vienen para la vida de ustedes. Escúchenlo y llénense de paz y de tranquilidad. No es un efecto que yo pongo aquí en el celular, no. Es algo real que está sonando por allá afuera. Es un pajarito maravilloso. Ahora vamos a comenzar la lectura del día de hoy, agradeciendo lo que hemos recibido, lo que viene para nosotros. Espectacular, todo es espectacular. Bueno, también si tú quieres que yo ore por ti por algún motivo, hazlo a través de los comentarios de este video, lo puedes solicitar, yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú requieres una lectura personalizada conmigo, a través de mi WhatsApp personal, que donde lo encuentras en la descripción del video y en el primer comentario de este video lo puedes encontrar. Recuerda, mis amores, que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, mis amores, también los quiero invitar muy cordialmente a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero invitar a que te suscribas a mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción del video podrás mirar cómo hacerlo y apoyarme por esa parte. Bueno, y muy importante, recuerden que yo los llevo en mi corazón. En mis oraciones siempre oro por ustedes y por las personas que me piden, también por todo el mundo en general, pero muy especialmente por las personas que me lo solicitan con sus nombres, con sus solicitudes, y que los quiero mucho. Nunca lo olviden. Vamos a ver un mensaje general para ti. Te dicen que pintes el sol entrando en tu cielo. Te están diciendo que tú eres el creador de tu realidad. Que tú estás creando, ¿qué es lo que quieres crear? Un sol avasallante que te ayuda a ver todo lo que las bendiciones que vienen para ti, o simplemente oscuridad. Bueno, ya sabes que siempre tiene que haber una cosa o la otra. Sin luz no hay oscuridad, sin oscuridad no hay luz. Bueno, pero ¿qué quieres tú en este momento? Si tú quieres luz en este momento, escríbelo en los comentarios de este video. Yo quiero luz para mi vida, quiero sabiduría para mi vida. ¿A qué me refiero cuando yo digo luz? La luz se refiere al conocimiento, bueno, se refiere a la sabiduría, eso es luz. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con las personas que me preguntan por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere. Es una persona que, ¿cómo te digo? Es una persona que te quiere, pero es una persona que está acostumbrada a que él o ella sean lo primero en la vida de la persona que está con él o con ella. Bueno, es una persona que está acostumbrada a hacer lo que quiere, lo que se le antoja. Pero se ha encontrado contigo, mi querido León y Leona. Se ha encontrado contigo y se ha dado cuenta que contigo no son medias tintas, que contigo la cosa es seria, que contigo al dar es al 100%, que tú no te vienes por las ramas, que tú lo quieres todo con una persona, que no te la vienes como te digo, con niñedades ni ese tipo de cosas. No, tú te vienes con cosas serias, con cosas bonitas. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial espera que todo lo que tú hayas tenido en tu pasado, que lo hayas dejado realmente atrás, que definitivamente ya no pienses más en nadie, sino solamente en él o en ella. Es una persona que quiere estar en tu vida al 100%, ya. Es una persona que no acepta tampoco, al igual que tú, medias tintas. Es una persona que quiere acaparar tu corazón al 100%, que inclusive, bueno, se podría estar yendo hacia el otro lado de obsesivo, de obsesiva y de bastante acaparador. Una persona celosa, bastante celosa contigo. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona madura, que eres una persona echada para adelante, que eres una persona con la cual podría construir cosas bonitas, cosas serias, cosas totalmente espectaculares. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, yo les voy a anunciar esto, pero esto no tiene que ser realmente
¿cómo les digo? Cuando salen este tipo de cosas, no es para que tú te quedes esperando a darme la razón, sino que es para que tú actúes, bueno, para que tú actúes y cambies las cosas, cambies el algoritmo, cambies tu realidad, cambies tu futuro. Se puede hacer perfectamente con las decisiones que nosotros tomamos, cambiamos el futuro. Mira, hay alrededor o van a ver alrededor de la relación de ustedes una cantidad de chismes horribles, 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 horribles. Va a ser una habladuría y yo les digo que ya es decisión de ustedes dejar o no dejar que estas cosas afecten la relación de ustedes. Si ustedes lo permiten, van a perder la relación, las cosas se van a poner feas. Bueno, las cosas podrían venirse abajo así totalmente, pero si ustedes lo permiten, si ustedes se están dando cuenta que ya está sucediendo en este momento esto que les estoy diciendo, este es el momento de poner límites a personas, a situaciones, actitudes, absolutamente todo. Si ustedes quieren seguir con esta relación, van a tener que ponerse pilas, van a tener que ponerse moscas, van a tener que aguzarse, ¿ya? Porque hay personas interesadas en o ustedes, o simplemente fregarle la vida, o simplemente hacer que, o simplemente molestar. Ya hay personas que simplemente les gusta molestar. Bueno, vamos a ver qué me les dice los ángeles el día de hoy. Bueno, dicen que ustedes están pasando por una transmutación. Bueno, la transmutación es de gusano a mariposa. Bueno, ustedes en este momento están en modo gusanito. Ya es decisión de ustedes. Si ustedes permiten que las situaciones, que otras personas, que los chismes, que las actitudes, que el día a día, que si las cosas negativas, si ustedes permiten que eso se conviertan como en un zapato gigante y los aplaste y queden en nada la situación. O ustedes toman la decisión de alejar personas, situaciones, actitudes de la vida de ustedes, de la relación de ustedes que no les está colaborando absolutamente para nada y convertirse en una mariposa hermosa, hermosa su relación de muchos colores y volar alto, alto por encima de los problemas y dificultades que se les puedan presentar a ustedes. Ya es decisión de ustedes lo que van a hacer. Yo solamente les puedo anunciar y decirles que los que les mandan a decir a ustedes sus guías espirituales a través de las cartas y a través de mí. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mucho cuidado con esto que te estaba diciendo, porque también se puede estar refiriendo a ciertas relaciones clandestinas. Bueno, si ustedes están en una relación clandestina o algo así, esperando el divorcio, esperando que haya separaciones y todas esas cuestiones, eso se ve algo bastante complicado, les digo. Es muy posible que no vayan a haber divorcios. Si están esperando que alguien especial se separe, no lo va a haber. Va a ser algo complicado. Que la pasión va a seguir, que estas cuestiones van a seguir, pero que divorcio hay, no, la verdad es que no. Te están diciendo los ángeles, las hadas, perdón, el día de hoy que te rodees con amor, que la relación de ustedes se rodee con amor, que ustedes rodeen su relación con amor. ¿Quién es más uno de ustedes dos? Los indicados para hacer eso. Bueno, ¿y cómo se rodea una relación con amor? Que los dos sean respetuosos, que los dos sean amorosos el uno con el otro, que no se mientan y que echen para adelante juntos, que crezcan juntos, que se digan la verdad el uno al otro. Esa es la manera de rodear con amor una relación y apartar a personas tóxicas de la relación de ustedes, o sea, personas amigos o amigas, entre comillas, que no sé, que digan cosas o que hablen cosas que no son. Bueno, esas personas así, ¿no? O si alguien que tú ves que diga que sea tu amigo o de tu pareja y que tú veas como que le está echando el ojo a tu pareja o que te está echando el ojo a ti, bueno, esas son las personas tóxicas de las relaciones. Vamos ahora con la lectura. Bueno, si tú quieres declarar algo en este momento para tu relación, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Bueno, puedes declarar que tú y tu pareja, tu persona especial, se rodean con amor la relación de ustedes y se hacen fuertes para seguir adelante. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos y mis queridas, y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer no la estás pasando muy bien, al parecer estás teniendo muchos problemas, dificultades, la desesperación está en este momento marcada en tu realidad, en este instante, en este momento. Este es el momento de ir a Madre Tierra.
¿Que cómo voy a Madre Tierra? Bueno, buscas cualquier lugar con tierra, así literal. Te descalzas y caminas por el pasto, por la tierra, por la arena. Si puedes meterte al mar, si puedes abrazar árboles, hazlo, pero algo que te descargue ya, porque estás muy, muy cargado, demasiado desesperado, y de esa manera no puedes tomar buenas decisiones. Lo único que vas a hacer es seguir discutiendo, seguir peleando y dando tumbes, ya, dando como si estuvieras ciego, como si estuvieras ciega. Cae en cuenta ya de la desesperación que traes, de la depresión o angustia o ansiedad que traes, porque eso no te permite tomar buenas decisiones. Eso lo único que estás haciendo es daño, es lo único que estás haciendo, y tomar peores decisiones, cada vez más, peores decisiones, y hundirte cada vez más. Ya, espabilate, mi querido amigo y amiga, ya. Párale con esa situación. Tienes que calmarte, bueno, para poder tomar buenas decisiones. Lo digo con mucho amor y con mucho respeto para ti y para tu alma. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, te vienen buenas cosas. Si te calmas, te van a venir buenas cosas. Va a venir una sorpresa espectacular para ti, y tú vas a comenzar a tomar la suficiente aplomo, la firmeza para tomar decisiones espectaculares. Y esto a ti te va a poner espectacularmente feliz, ¿ya? Porque te vas a dar cuenta que sí puedes salir adelante, que sí puedes seguir adelante. Bueno, mira que te viene algo totalmente espectacular. Lo que sí te dicen es que no vayas a prestar dinero ni pedir dinero prestado si no es necesario. Si es absolutamente necesario, sí, pero no vayas a empeñar ni casa, ni auto, ni cosas así. Bueno, entonces ten mucho cuidado con esta situación solamente, pero a que te viene algo bueno, te viene algo bueno. Te dicen que busques un trabajo liberador. Bueno, ¿dónde estás tú ahora? ¿Estás contento o no estás contenta? Si no estás contenta, no te digo que lo sueltes ya, pero sí que te hagas un plan, un proyecto, y consigas todos los recursos necesarios para comenzarlo a hacer despasitos, grandes o pequeños, hacia allá y hacia, mejor que menos de lo que tú esperas, podrías estar ahí donde tú siempre has soñado, como plan de vida, como proyecto de vida. Pero no sueltes lo que tienes ahora, bueno, no lo sueltes de tajo, porque si no te traerías otro problema más encima para ti. Te digo que el tarot egipcio que te dice que tengas paciencia, que tengas mucha paciencia, porque todas las cosas tienden a mejorar para ti, pero que debes tener mucha paciencia, y que hay alguien que te está como que le echa leña al fuego de tu desesperación. Aleja a esa persona tóxica de ti. Te están diciendo las hadas por este lado, ven a casa por ti. Te están diciendo que es el momento de cuidarte, de apapacharte, de cuidar por ti, de cuidar de ti, que este es el momento, que este es el instante. No te preocupes por nadie más en este instante, porque la verdad yo te veo bastante mal. Bueno, te mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor para que puedas seguir adelante. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, tal vez los planes y proyectos que tú tenías con relación a la economía no están resultando de la manera como tú siempre has querido, como la manera que tú siempre has soñado. Pero yo te digo que es que tal vez estás viendo el problema más grande de lo que es. Tú tienes la sabiduría, tú tienes el conocimiento, tú tienes la habilidad para salir de ahí. Bueno, respira, trata de calmarte, trata de tranquilizarte para que puedas tener la mente despejada y tomar buenas decisiones. Te dicen los ángeles que los amigos son tu cielo. Te están diciendo que hay un par de amigos tuyos que te van a ayudar o que te están ayudando. Escucha consejo de ese par de amigos que tanto te aman, que tanto te quieren. Por otro lado, el tarot egipcio te dice el día de hoy, te están diciendo que que no discutas tanto en vano, que no gastes tanta energía en vano discutiendo con personas que no van a cambiar su parecer. Si tienes que alejarte de personas en cuanto a tu economía, hazlo, y en tu vida en general, hazlo, por muy cercanas que sean. Y por otro lado, las hadas te dicen que algo precioso saldrá de todo esto. Tenlo mucho en cuenta. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y recuerden que siempre los llevo en mis corazones, en mis oraciones, en mi corazón, en mis corazones, porque debo tener muchos corazones. Tan chistosa. Siempre los llevo en mis oraciones, en mi corazón, que los quiero mucho y que los espero en una próxima oportunidad.